hermano del alma, realmente mi amigo. Ahora sí amanecimos bien. Un saludo para el tío Roberto Carlos, que próximamente va a venir a Monterrey. Roberto Carlos es el que jugaba en Brasil. También, homónimo del tío Roberto Carlos. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Era un jugador de la selección brasileira. Uno de los mejores golazos que hemos visto en toda la historia fue de Roberto Carlos. ¿Tú quieres ver golazos? Si quieres ver ganar a tu equipo, que es el América, hay que esperarnos hasta más al ratito. Exactamente, pero ¿sabes qué, Chilisquincín? Porque nadie lo pidió. ¿Estamos de vuelta? Así es, damas y caballeros, justo lo que México necesitaba, otro podcast. Exactamente. Somos el Chavalín y el Vampiro y Chavalín, como ustedes lo quieran enumerar, en una edición más de podcastos y puros. En esta ocasión, damas y caballeros, vamos a abordar un tema escabroso, un tema difícil, un tema pedregoso, pero nosotros vamos a... Barbas tengas. Oye, es que nos escribieron mucho, ¿eh? Así es. Vamos nosotros a eliminar las ramas y para hacer una vereda y llegar a un camino intelectualmente hablando para poder dilucidar acerca de la política. ¿Qué digo la política? La asquerosa política de México. Exactamente. Y bueno, pues realmente no nos preparamos en lo absoluto. Más que hace como siempre. 3 minutos. Como siempre. Somos unos chileros en cuestiones de temas de cualquier tipo. Chileros. Barbas tengas. Sí, exactamente. Y hemos querido abordar este tema porque pues realmente yo le he estado dando rodeos a la situación, pero es un tema que tarde o temprano lo teníamos que abordar. Exactamente, más temprano que tarde. Y bueno, también ustedes nos estuvieron escribiendo bastante porque ustedes también nos escriben y nos dicen de qué quiere que platiquemos. Y pues bueno, la política es algo que, como dice mi compañero y extrañable amigo Chilisquincín, rin, invasor. ¿Extrañable? Sí, ¿verdad? ¿O cómo es? Entrañable, perdón. Entrañable Sí. Es cuando me extraño. Es que te extraño. Ay, te traigo unos 2 días más, no, hombre. Bueno, le estábamos medio sacando la vuelta, pero pues ni modo, vamos a tener que agarrar el toro por los cuernos y vamos a tener que platicar de exactamente este tema que bueno, a todos pues nos atañe, nos afecta. Nos afecta, exactamente, esa es la palabra. Todos yo creo que estamos involucrados porque hay gente que dice, no, yo no me meto en esos pedos. Porque pinches güeyes esos como quiera les vale madre lo que uno haga, pero bueno, pues a final de cuentas la democracia estamos viendo que no existe mucho aquí en este país, pero pues uno le hace el intento como quiera, mi estimado Chilis. Sí, hay varios dichos que hay por ahí en la cultura mexicana que vienen desde los abuelos, en donde se dice que no hay que hablar de política. Porque no vamos a llegar a ningún acuerdo. Eso es falso, ya lo habíamos tocado este tema en anteriores ocasiones. Eso es falso. Tenemos que hablar de política, tenemos que hablar de la situación actual que nos afecta a todos. Exacto. Porque tanto lo de la política como la de religión siempre hay que abordarlo. Porque a ellos, a los líderes religiosos y a los líderes políticos, mientras nosotros no hablemos de ellos se van a sentir mejor, porque nadie va a criticarlos, nadie los va a señalar y ellos van a estar más a gusto robándonos, tanto en la iglesia como como los políticos. Tenemos que hablar de ellos, porque si hablamos de ellos, entonces ellos ya no van a estar tan a gusto que digamos, porque ya nos estamos dando cuenta de las chingaderas que hacen. Otra de las frases que la cultura ha acuñado durante muchos años es... Acuñado. Es... ¿Para qué quiero conocer a los políticos? Porque es uno de los grandes errores que tienen el pueblo y los ciudadanos, de que no conocen a sus políticos, porque dicen que al cabo de que como quiera todos roban. Fíjate, es una pésima ideología, eso es una pésima... es un pésimo razonamiento. Cuando te asaltan en la calle, obviamente te va a asaltar un desconocido. No vas a poner la denuncia porque como quiera me asaltaron o todos roban. No, ve a poner la denuncia, investiga quién es ese güey
cómo se llama, en dónde vive, y ya cuando se haya comprobado todo, lo metes al bote. Por eso hay que conocer a nuestros políticos, para saber quién chingados te robó y lo señalas con nombre y apellido. Fíjate que desgraciadamente, Chilis Quinzín, aquí en México todavía no. Estaba viendo unas noticias, no sé si es en Brasil o en algunos lugares donde están metiendo a la cárcel a los expresidentes. Me parece sí, más que perfecto que hagan eso. Aquí obviamente, pues tú platicas y desgraciadamente en México es, pues mira, yo voy a robar y te dejo robar también. O sea, hay un pedo, o si no te sacan ahí unos trapitos al sol y te empiezan a extorsionar. Y es un desmadre, una corrupción impresionante, diría mi amigo Saguiño du Nascimento. La cosa es de que no se puede, no podemos ejercer la ley como debe de ser. ¿Tú por qué crees que no se puede ejercer, Chilisqui? La ley ahí está, pero no se ejerce, no se ejerce el Estado de Derecho, que es el hecho de hacer cumplir la ley. Pues porque ellos siempre se han pasado por los cuernos la ley, porque ellos son los que la aplican a su que conveniencia. Por los huevos, te viste muy bien ahí, Lobo. El hecho de que ellos nunca se han, en cuanto a lo de los expresidentes, ¿por qué no se han hecho nada unos a los otros? Porque pues el siguiente que queda presidente te puede chingar a ti. Entonces, claro, por supuesto. No te vas a arriesgar a ser el primero. Lo siento por aquellos incautos que se creyeron todo eso de la campaña del viejito de López Obrador, en donde estuvo proponiendo meter a la cárcel a expresidentes. Se la creyeron todos. Se la creyeron todos. Bravo. Yo creo que se la creyeron desde que entró Vicente Fox, ¿verdad? En mi época, desde Luis Echeverría y López Portillo. O sea, López Porpillo. Porpillo, exactamente. Bueno, pero a final de cuentas eran ellos del mismo partido, del PRI, y luego ya la oposición gana en el 2000, si no me equivoco. 2000, así es. Con Vicente, con Chente Fox. Y toda la gente dijo, con madre, güey, ahora sí va a haber un cambio, se va a notar, va a haber mucho trabajo, México va a crecer un chingo. Y mira, puro chilindrín. Por algo le dicen a Vicente Fox el mesero, porque se hizo pendejo con el cambio. Exactamente, tienes toda la razón. Pero vamos a establecer primeramente algunos parámetros para medir de lo que vamos a hablar, para saber de cómo vamos a tratar este tema. Sí. La democracia. Vamos a partir de ese concepto de democracia, que viene del griego kratos, que significa poder, y de la raíz demos, que significa pueblo, lo cual nos lleva a concluir de que democracia es el poder del pueblo, ¿sí? Esto es en esto define el tipo de sistema político que tenemos aquí en México, que es la democracia y la república. La república, ¿a qué se refiere? La república es, o ¿qué significa república? La república básicamente está compuesta de los tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Son tres diferentes poderes independientes uno de los otros, ¿sí? Tomando en cuenta eso, se supone que esos tres poderes deben de trabajar en conjunto para, a final de cuentas, lograr junto con la democracia, una convivencia armoniosa y social de todos los mexicanos. Tomando en cuenta eso, pues vamos a entrarle a este tema que es la política mexicana. Exactamente. Que por cierto, ¿cuál de esos poderes fue el que le dio en su madre el cabeza de pañal ahora? Al Poder Judicial. ¿Verdad? Que le dio en toda su madre, fíjate, así nada es. más que chulada y qué descaro. Así es, vamos a tratar, si te parece, un poquito más adelante ese tema. Claro. Vamos a comenzar hablando acerca de el tipo de sistema político que había antes de la revolución, para no irnos tan atrás, o bueno, pues podemos tratar por encimita el tipo de gobierno que ejercía lo que viene siendo el conquistador Hernán Cortés. Hernán Cortés, cuando llegó aquí a la Ciudad de México, en aquel entonces Tenochtitlan, llegó, vio que todo era bueno, como decían en la Biblia, en el Génesis, y vio a Hernán Cortés algo muy
algo muy beneficioso para él en cuestiones militares. Los tlaxcaltecas y las demás etnias que por ahí estaban ya viviendo, estaban peleadas entre sí. Uh-huh. Cuando les digan que Hernán Cortés y los españoles nos ultrajaron y nos robaron lo que teníamos, uh-huh, están equivocados. Hernán Cortés no había podido hacer nada si no se hubiera aliado con uno de las etnias oprimidas. O sea que ya cuando llegó este güey había un desmadre. Ya había un desmadre. O sea, no tuvo que dividir para vencer. Exactamente. Como decía Napoleón, ¿no? ¿Quién decía eso? Divide y vencerás. Sí, exactamente. Él no, ya cuando llegó ya nos vio totalmente divididos y dijo, pues de aquí soy. Agarró a los tlaxcaltecas con los cuales se alió. Creo que eran los tlaxcaltecas y alguien por ahí de los pinches intelectualoides mamones dicen, no eran los tlaxcaltecas, güey, eran los totomecas o techote. Ahí nos lo escriben, nos corrigen por favor, porque sí, de repente podemos incurrir en imprecisiones. Sí, de repente, pero no muy seguido. No muy seguido. Sí, no muy seguido. Entonces, a partir de ahí se estableció lo que es un imperio. El imperio contraataca. Que ya estaba desde antes de Cortés con los demás tlatoanis que nos gobernaban. Uh-huh. Es lo equivalente a que haya un rey o un emperador. Un emperador es el mero que pues dicta leyes y que a partir de ahí permea a los demás niveles jerárquicos hacia abajo. Después, yo creo que fue en los 1700 o 1800 de que empieza a haber golpes de estado, empieza Miguel Hidalgo con la pequeña revuelta en 1810. Miguel Hidalgo y su esposa, ¿no? Porque Costilla, era con la costilla, iba con la costilla. No, oye, pero te brincaste de cuando lloró este güey ahí en el árbol. Hernán Cortés, sí, bueno. Y luego cuando le platicaron cómo se llamaba el árbol, lloró más, güey. Nomás de enterarse del pinche nombre del árbol. El árbol de la noche triste. Exactamente, a huevo. Fue por encimita. Y tampoco te brincaste también cuando... Tampoco te brincaste. Digo, de que también te brincaste cuando le sacaron el cacao a base de doblones. A esta, la Malinche. A la Malinche. Exactamente, la Malinche. Ya ves. La primera mujer empoderada mexicana. Exactamente. Sí, que todo el mundo la califica de traidora. Pero fue una mujer de su tiempo, a mi forma de interpretar la historia. Uh-huh. Bueno. Y luego llegamos a Miguel Hidalgo y su esposa. Y su esposa Costilla. Exactamente, sí. Que era, como dicen por ahí, un padre tripartita. Uh-huh. Porque era padre de la patria. Uh-huh. Padre de unos 3 hijos. Hombre, de más, güey. Sí. Uh-huh. Y padre de sacerdote de la iglesia, ¿verdad? O sea, era 3 veces padre tripartita. No, y aparte era bien padre el vato. No, era bien cabrón. Su convivencia era muy padre. Así es. Entonces, que no les vengan con el cuento de que el padre Hidalgo era un santito y que no sé qué. No, era un hijo de la chingada. Era bien definitivamente. Cabrón. No, aparte que era hasta racista y todo el pedo, era bien doble cara. Era medio cabrón. Eso está en duda por los historiadores, ya que todo su ejército estaba compuesto por gente de ahí del pueblo, ¿verdad? Pues claro, pues se agarraba a sus pendejos. Pues sí. Exactamente. En aquel entonces, el objetivo principal de Miguel Hidalgo era tratar de proteger al rey de España, que en aquel entonces era Fernando VII. Uh-huh. Los franceses los habían invadido allá en España, en la península. Uh-huh. Y aquí estaban los virreyes, que era el siguiente sistema de gobierno que se implantó aquí a raíz de de algunos cambios que hubo después de Hernán Cortés. Uh-huh. Se establecieron los virreyes que eran impuestos por España. Uh-huh. Entonces, con la empinación de Fernando VII allá en España, uh-huh, aquí Miguel Hidalgo empieza a hacer grilla, a cargar gente, claro, para tratar de reponer en el poder a Fernando VII. Ajá. Porque aparentemente ya iban a venir los franceses para acá también a chingar gente. Uh-huh. Ese movimiento de Miguel Hidalgo se fue pervirtiendo, se fue cambiando. Matan a Miguel Hidalgo al año, o sea, en 810 comenzó la revuelta. Uh-huh. El vato no tenía ninguna intención de independizar México, eso que quede muy claro. Sí, era puro pedo. Él quería reponer a Fernando VII en el poder ahí en España. Uh-huh.
Empiezan, bueno, pues los reales, los que ven, vaya, los soldados del virreinato en aquel entonces, agarran a Miguel Hidalgo, agarran a Morelos después, estamos hablando de 1811, y hay diferentes líderes en toda esa zona, del Bajío, que empiezan a dirigir la revolución de aquel entonces, de 1811, 12, 13. Entonces, con el tiempo todo eso culmina por necesidad de España, porque España ya no tenía lana para seguir manteniendo a los virreyes que también chingaban a la gente aquí. Aparte porque tenías que darle lana a los ejércitos de allá de España para defenderse de los franceses. Entonces ya era incosteable. Entonces no había venido Francia todavía a invadir aquí. No. Todavía no era lo de la batalla de Puebla. No. Total que hasta, como ya era inservible, ya era insostenible la Nueva España, que así nos llamábamos aquí, dejan que Guadalupe Victoria, que Iturbide asuma el poder en aquel entonces, e Iturbide se vuelve emperador. Entonces, él es el que finalmente declara la independencia de México de allá de España. Entonces, a partir de ahí comienza el imperio de Agustín de Iturbide. Exactamente, pero fíjate, ya ves que decían que esta Claudia era la primer presidenta mujer de México, y no, ya teníamos a Guadalupe Victoria. No, Guadalupe Victoria era hombre. Perdón, pero así le decían al basto. Sí, se llamaba de otra manera. Sí, le decían Guadalupe por la Virgen y Victoria porque hasta la victoria siempre. Exactamente, desde ahí empieza el populismo. Exactamente. ¿Por qué? Porque te llamas Guadalupe igual que lo de la Virgen, igual que la Virgencita, ¿verdad? Que no fue más que otro invento de los españoles. De los españoles para sustituir a la diosa Tonantzin, que la pusieron a Guadalupe en el mismo templo en donde hoy se adora a la Virgen de Guadalupe, pero antes se adoraba a Tonantzin ahí. Sí, pues copia de copia. Exacto. Entonces, bueno, el imperio regresa ahí con Agustín de Iturbide, que no dura mucho. Se le empieza el Congreso a levantar, y hay un intento posteriormente de España por reconquistar a México, y se la pelaron toda. Entonces, del 1820 a 1840 o 50 ya empieza otra revuelta en donde ya surge el nombre de Benito Juárez, el cual, habiendo estudiado los sistemas políticos de Europa, trata de imponer una república, ¿sí? Esa la cual ya establecimos que es la división de tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y bueno, pues había la corriente de él, que eran los liberales y los conservadores. Ya había habido algunos intentos de república, pero infructuosos. Ya estaba Guadalupe Victoria, ya había asumido como presidente. El primer presidente de la república. Y varios presidentes más, pero realmente había mucha intervención, había muchos juegos de poderes, había intentos de volver a poner algún emperador, lo cual sucedió increíblemente allá por 1860, 62, en donde la corriente conservadora, porque esos sí eran conservadores y liberales, no como el pendejo de López Obrador, quiere todavía tener que quiso tener esa división de liberales y conservadores que ya no existe. Claro. Ya no existen. En aquel entonces conservadores, sí. Los adversarios. Los adversarios, los enemigos del movimiento. Entonces los conservadores quieren empinar a Benito Juárez, que quiso imponer una república ya un poquito más en forma. ¿Quieren empinar o quieren empinaron? Pues se lo chingaron, ¿no? Como quiera. No, porque se ponen de acuerdo y quieren traer a un emperador. Quieren hacer a México otra vez otro imperio. Contraataca, sí es cierto. Se traen a Maximiliano de Habsburgo y a Carlota. ¿Sí? Sí es cierto. Entonces, se traen a ellos dos.
Maximiliano no tenía un cargo político, tuvo un cargo político gobernando una provincia de Italia, pero le fue mal. El hermano mayor de Maximiliano era un chingón allá y él tenía billetes, pero no le iban a dar mucha chance a Maximiliano de subir a los tronos que tenían aquellos emperadores austriacos. Entonces llegan los conservadores a preguntar por alguien allá a Europa que vinieran para traérselo y chingar a Benito Juárez, y se traen a Maximiliano de Habsburgo y a su esposa. Ve la oportunidad para ser alguien aquí, Maximiliano vio una oportunidad para poder ser alguien. Entonces los conservadores nombran a Maximiliano el emperador vitalicio de México junto con Carlota, su esposa. Claro, Carlota narices de pelota. La misma, que se supone que Carlota era la genio político detrás de este Maximiliano. Por eso se dice que la primera presidenta de México fue Carlota. Ah, ya ves, Chilisqui, por eso te digo. Exactamente, no andabas en errado. Sí. Pero Benito Juárez dijo, ¿y Bomberito Juárez? Bomberito Juárez dijo, no mames, aquí se hace la pinche república, no queremos pinches emperadores otra vez. Maximiliano trata de decir que su imperio es el segundo imperio, porque el primero fue de Agustín de Iturbide, respetándolo. Sí. Quiso adoptar a un nieto de Agustín de Iturbide como hijo propio para heredarle el trono a él. Ándale, o sea, ya se andaba cagando. Sí, porque era el trono. Porque era el trono, exactamente. Entonces, él, para no hacerles el cuento largo, muy tarde. Oiga, profe, acelérele, profe, porque no mames. Benito Juárez, finalmente, que tenía la república itinerando por todo el país. Monterrey fue una vez capital de la República Mexicana, porque aquí pernoctó un par de días. Hasta que llegó el pendejo de Samuel. Ah, no, eso fue mucho antes. ¿Sabes dónde pasó la noche una vez Benito Juárez aquí en Monterrey? En la Plaza Morelos, ahí donde están los Benavides. Ahí, en esa edificación, durmió Benito Juárez. Hay una placa por ahí. Entonces, después de tantos desmadres, ya pasamos lo del 5 de mayo, que algunos, la batalla del 5 de mayo fue una pequeña batallita que ganaron los ¿cómo se llamaban? Los Teponats, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo ese de Puebla, valga la redundancia. Que la raza no sabe ni qué chingados es el 5, nomás dicen, no voy a ir a jalar a toda madre, ¿verdad? Y luego el día del maestro, y luego el día de las madres, y así puro pinche puente con madre. Por eso dicen, viva los héroes que nos dieron puente. Exactamente. Lo que no saben, o lo que no dice la historia, es de que después de ganar el 5 de mayo, en la siguiente semana nos vinieron a partir la madre los franceses. Y luego nos trajeron a Maximiliano, franceses y austriacos. Entonces, con el tiempo... Y luego ahí fue cuando se aventó ¿cómo se llama? El que gritó Viva México y que se tropezó con la bandera. No, ese es de los niños héroes. Sí, no, eso ya fue después. Sí, fueron los niños héroes. Entonces, a partir de Benito Juárez, que se empinó a Maximiliano, en parte porque ya no le estaban dando lana de allá de Europa para seguir manteniendo el imperio, lo dejan solo al güey, entonces lo matan. Aquí ya no tenía nadie que lo protegiera, porque aquí se lo chingan. Aquí lo matan. Entonces Benito Juárez impuso su reinado, porque supuestamente era república, pero no había democracia. Él se estaba religiendo un par de veces más. De hecho, murió él siendo presidente de la república. Uno de los brazos guerreros de Benito Juárez, de los brazos militares de Benito Juárez, era Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue uno de los baluartes de Benito Juárez para enfrentar a los franceses y enfrentar a los conservadores en aquel tiempo. Entonces, con el tiempo, se quedó como 30 años en el poder. Exactamente. Porque ya cuando Benito Juárez era presidente, Porfirio Díaz se le levantaba en armas a Benito Juárez, reclamando el hecho de que se estuviera religiendo a Benito Juárez. Sí, con el tiempo volvió a hacer lo mismo. Ahí está un precedente
de que los presidentes siempre mienten. Cuando están en campaña siempre te dicen mentiras para decir que van a erradicar lo que está haciendo el presidente actual, y cuando ellos se ponen hacen exactamente lo mismo o es peor la situación. Entonces Porfirio Díaz terminó como 30 y tantos años en el poder. Es el que se casó con una sobrina, ¿no? Exactamente, se casó con una sobrina. Esa es una chulada de persona, ¿verdad? Pero qué cabrón. Y luego fue, hablando también de la religión, pues obviamente pues era mal visto en ese entonces eso, y hasta ahorita todavía, ¿verdad? Pero fue con un arzobispo, algo así también de Puebla, y le dijo que lo quería casar, y le decía a este güey del arzobispo, no, güey, no te puedo casar, güey, porque este pedo es pecado y la chingada. No, güey, pues tú dime qué quieres. Bueno, quiero que derogues ahí unas leyes, güey, en donde le dan parte del poder a la iglesia también. Sí. Entonces, fíjate qué chingonada, güey, cómo se... Le devolvió poder a la iglesia, porque sabía que con la iglesia podía co-gobernar y mantener al pueblo... A la raza pendejada. Así es. Correcto. Porque Benito Juárez había hecho la separación de la iglesia y del Estado. Claro, exactamente. En muchos aspectos Benito Juárez contribuyó a un gran progreso en aquel entonces en México. Por eso cuando les diga el viejito o la señora que está en la presidencia cabeza de pañal, que son juaristas, no se la crean, por favor, son unos pinches mentirosos. Mira, Benito Juárez, ¿qué promovió al momento de hacer la separación de la iglesia y del Estado? Que eso el Estado laico, ¿ah? Sí, exactamente. En aquel entonces, los nacimientos, las muertes eran controladas por la iglesia. Ellos tenían el censo de quién se moría y quién nacía. Fíjate, ¿sí? Nada más. Qué chulada. Y monopolizaba la religión. No había ninguna otra religión en aquel entonces. No estaba permitida, estaban prohibidas las otras religiones. Cuando hizo esto de la separación de la iglesia y del Estado, el Benito Juárez, logró que, y aparte libertad de culto propuso Benito Juárez, lo cual, pues primeramente empezaron a amortizar las propiedades de la iglesia, o sea, hacerlas parte del Estado también, despojarlos de muchas propiedades que tenían las iglesias, y aparte empezó el registro civil, por medio del cual ya la iglesia ya no controlaba los nacimientos o las muertes. Las actas de nacimiento y las actas de defunción las controlaba el Estado, los casamientos los controlaba el Estado, ya no la iglesia. Entonces, ¿qué provocó esto? De que muchos empresarios extranjeros, industriales, ya vieron con buenos ojos el venir a invertir a México, porque muchos se iban a quedar a vivir aquí, y muchos iban a ser enterrados aquí, aunque no fueran católicos. Si eran protestantes, como muchos gringos eran protestantes, era una de las religiones que allá predomina. Sí. Oye, sin la separación de iglesia y Estado, te chingas, no ibas a poder ser enterrado porque no eras católico, ¿sí? Entonces, con ese pedo, logra que los industriales o los empresarios extranjeros vengan ahora sí a invertir con toda confianza aquí en México, porque podrían tener su libertad de culto y poder ser enterrados bajo el registro civil, ya no por la iglesia. La iglesia antes te decía, ¿eres católico? Te puedes morir o te puedo enterrar yo en mis propios cementerios. Y por ejemplo, a Juan Gabriel, ¿dónde quiso que se lo enterraran? A Juan Gabriel lo enterraron durante años y años. Pero nunca se moría. Ese es el pedo, que se lo mataban, pero no se moría. Igual que Ricky Martin, es inmortal. No, sí, olvídate. Toneladas de oro. Bueno. Oiga, profe, perdón, tú, Chilisquín. Entonces, y luego entonces ya llegamos a lo que es el PRN, ¿o todavía no? Todavía no, porque... la madre, falta un chingo, güey. Sí, a lo mejor nos extendemos un poquito más de... Bueno, sí, pero pongan capítulos. Ustedes como quiera mucha atención, porque uno tiene que saber de dónde viene, ¿verdad? Sí, exactamente. El que no sabe su historia está condenado a repetirla, es correcto. Obviamente cansados de lo que supuestamente Porfirio Díaz quería erradicar,
hay muchos líderes que empiezan a estar en contra del régimen de Porfirio Díaz. Entre ellos obviamente Francisco y Madero. Estaban los hermanos Flores Magón, que eran los más radicales de todos. Ellos, nada más que ellos tenían una idea anárquica, o sea, los anarquistas son los que no quieren gobierno en lo absoluto. Sí, que dicen chingue su madre la comadre, o sea, todo. Ellos mismos, o sea, que la misma ciudadanía se puede gobernar a sí misma, pero yo no estoy de acuerdo en ese sentido con esa ideología. Entonces, pues entre varios, a pesar de que Porfirio Díaz había unificado el país por medio de las vías férreas, había mucho descontento. Y Venustiano Carranza, Francisco y Madero, los hermanos Magón y los líderes del pueblo como Villa y Zapata, que Villa era un desgraciado, un hijo de su puta madre. Sí, no, Zapata también, una vez le dijeron, oye, viene Zapata, dijo, no vengo en caballo. Que no ves que vengo a caballo. Bueno. ¡Arriba Zapata! Sí. ¡Arriba la otra! No sea payaso. Entonces, estalla la revolución, y al final de cuentas el líder de todo eso fue Francisco y Madero, porque lo que proclamaba como pilar para una nueva constitución era lo de sufragio efectivo, no reelección. Exactamente, ¿sí? Claro. Lo cual no estaba en ninguna de las anteriores constituciones, como la de Benito Juárez de 1857. Esa es la constitución, esa fue la primera constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y en 1917, habiendo muerto o habiendo asesinado a Francisco Madero, el pinche vándalo de Victoriano Huerta. De Victoriano, Barbas Tengas en la mano. Pues matan a Francisco Madero, se pone Victoriano Huerta, hay más revueltas, hay más como Julio Revueltas, hay más guerrillas. Oye, pero ¿por qué pensabas tú que se podían estar mate y mate ahí entre todos, güey? Haz de cuenta como si fuera fiesta de Freddie Mercury. Porque todos se mataban. Ya no había ley, ya había un desmadre y cualquiera podía andar armado. Entonces, Venustiano Carranza fue, a final de cuentas, el líder de la revolución, el que implantó, o que más bien firmó la Constitución de 1917, en donde ya estaba estipulado lo de sufragio efectivo, no reelección, y muchas leyes que hoy por hoy nos rigen, muchas ya no, porque pues a lo largo del tiempo han sido modificadas por los gobiernos siguientes, a su conveniencia. Claro, por supuesto, porque los gobernantes siempre van a ser los que se les da su chingada gana. ¿Y por qué se modifica la Constitución? Porque uno de los requisitos para modificar la Constitución es de que haya mayoría de cámaras de senadores y cámaras de diputados, haya una mayoría para que una ley pueda pasar. No sé cuántas, qué porcentaje sea el que tenga que aprobar algo para que se modifique la Constitución. Y cuando hay un partido hegemónico o un único partido en el poder que tiene senadores como ahorita y diputados federales al servicio del Tlatoani, una propuesta de reforma de ley constitucional se aprueba en conjunto. No vas a tener ninguna oposición porque todos son de tu partido. Entonces eso provoca que la Constitución se pueda cambiar a beneficio del pelado que dicta esa ley. Como el cabeza de pañal. Exactamente. Eso fue lo que dio lugar a la fundación del PRI. A la fundación del PRI, que se llamaba Partido Nacional Revolucionario. Partido Nacional Revolucionario. Antes de ser el revolucionario institucional. Exactamente. O sea, ¿qué le dicen a la gente? Ese es el partido de los que ganamos la Revolución Mexicana. ¿Sí? ¿Qué hacen al momento de nombrarse como partido del gobierno? Le ponen los colores de la bandera. De la bandera de México. Pendejos, a huevos, pues claro que yes. Eso dio lugar a muchos engaños, a mucha gente ignorante que en aquel entonces, a la hora de estar votando, el jefe de casilla le dice,
Oiga, porque el señor, el señor ignorante o la señora ignorante, no, la señora no, porque todavía no votaban las señoras. Sí, no, eso fue hasta el 54, algo así, 50, ¿no? algo así. Uh-huh. Oiga, ¿por quién voto? Algo así. Pues vote por México, ahí está, verde, blanco y rojo. ¿Pero quién era la oposición? Había ciertos partidos pequeños, había chingos de partidos de oposición, pero ninguno tuvo una fuerza más que de pandillas de 10, 20 pelados. ¿Vea? Hasta que se fundó el Partido Acción Nacional. Sí, pero eso ya fue más en los 50, 40, 50. Sí. Entonces, hasta los años 20, 30 y 40 y gran parte de los 50 y pues hasta los 70. Uh-huh. ¿Tú como cuántos años tenías más o menos? 42. No, ya estabas 42. peludo. Entonces ya habías votado varias veces. Así es. Oh, y bueno, pues básicamente ese fue el inicio de la hegemonía de un partido que hizo lo que quiso, mató a quien se oponía, pero en esta ocasión más despistados, más por debajo del agua, más sordos. A huevo. Tenían diputados, senadores, tenían gobernadores en todo el país, del mismo partido, que después del Partido Nacional Revolucionario se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional. Exactamente. Dime tú, ¿cómo chingados pones en una sola frase revolucionario e institucional? Cosas que se contradicen, o sea, la revolución siempre es en contra de las instituciones. Exactamente. O sea, es un sinsentido, siempre ha sido un sinsentido ese partido desde que entró al poder. Entonces, ese es el origen de la política moderna, de la república moderna. No había división de poderes en aquel entonces. Pues qué modernos. Porque todos los partidos, todos los poderes estaban siempre a las órdenes del presidente en turno. Y ahí es cuando entra Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles fue el fundador del PRI. Fíjate nada más. De hecho, era abuelito. Mi café. Abuelito de café. Era abuelito político de José José, ¿verdad? El fundador José José se Plutarco casó con una, no sé si era hija o era nieta de Plutarco Elías Calles. ¿La Kikis? La Kikis, sí. ¿A poco la Kikis era nieta de Plutarco Elías Calles? Ya no sabía. Es corrupto, sí, la primera esposa de Pepe. Y estaba mucho mayor que él, güey. Sí, le llevaba como un veintón, más o menos, ¿verdad? Sí, 10, 15 años por ahí, mínimo. Sí, no, se me hace que más, sí, se me hace que pues, José José tendría unos 22 y esta señora tenía ya unos 44, pues estaba así ya. Sí, medio, así. Yo a la Kikis nada más la conozco por una película que hizo con Mauricio Garcés que se llama Vidita Negra. Ahí sale la Kikis y ya estaba veterana de la guerra de Vietnam. Y esa película es del 69-70 y anduvo con José José por ahí. Sí, se casó con él, de hecho, fíjate. Bueno, volvemos a la política. Volvamos a la política. ¿Y qué hizo asquerosa por el pueblo, la asquerosa política de México? ¿Qué hizo por el pueblo Plutarco? Bueno, pues. ¿Cómo le decían a Plutarco? ¿Pluti? Le decían Plutarco. Bueno, básicamente lo que quería era establecer un parámetro de lo que es la política mexicana. Ándale. Hasta la república, cómo nació y cómo se desvirtuó hasta llegar a ser la pedorrencia que comenzó en 1920 y tantos, que fue cuando comenzó el Partido Nacional Revolucionario, posteriormente el PRI. Ajá. Con el tiempo, bueno, pues básicamente lo que se podría argumentar como ventajas o como progreso que estuvo a cargo de los presidentes del PRI, fue la modernización urbana, porque antes de los 20 predominaba mucho lo agreste, predominaba mucho el campo. Sí. Predominaba el campo, las haciendas, la siembra. Eso es básicamente de lo cual,
los ingresos, para el gobierno o para las alcaldías o para los gobiernos locales de las entidades, en aquel entonces de las entidades federativas, y con el arribo del PRI empezó la modernización, empezó el ingreso de las industrias, de las fábricas. La gente ya no sembraba, ya se iba a las ciudades a trabajar en la fábrica. Dejaba el campo, el pueblo, para entrar de lleno a la civilización, a la revolución industrial, que bueno, pues obviamente comenzó en Francia en los 1800 y tantos. No, comenzó en Inglaterra la revolución industrial. No, señor, en Francia. Sí, señor, chécale, por favor. Victorín, me da mucha pena en este momento callarte el hocico de esta manera, pero lo tengo que hacer. Vamos a Mira, yo tengo otros datos. Ya empezaste tú, López Obrador. Bueno, mira, viene de Europa, es lo bueno, ¿verdad? Revolución industrial. Yo le voy a poner Revolución Cruz con... mira, me están mandando saludos aquí, déjame... bueno, mucho pedo, no, tú chécale ahí. La revolución industrial, la primera revolución industrial, es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña. Ándale, papá, no que no. Tienes razón. ¿Qué pasó, mi estimado Chiles? Fíjate, no dudes, nunca dudes. En pocas veces me equivoco. Nunca y una dudes. de esas veces que pensé que me estaba equivocando, me había equivocado. Fíjate, esa fue la única vez. Güey, pero en este momento sí te doy la razón. Bueno, sí, tú dámelas. Las razones que sean necesarias. Concluyó entre 1800 y 1840, que sucedió a la revolución industrial. Entonces, fíjate, 1840 más o menos empezó este pedo. Aquí en México empezó en los años 20 del siglo XX. O sea, se tardó un chingo. Se tardó un chingo para poder hacer ese salto. Exacto. Algo había comenzado ¿cómo se llama? Porfirio Díaz, con la unificación de los... la unificación de los pueblos o las ciudades a través del ferrocarril, ¿sí? Eso fue el comienzo. Ya después, en los años 20, se empezó la industrialización de las grandes urbes, sobre todo. Exactamente. Porque no fue en todo México, o sea, principalmente México, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Pues aquí una de las industrias más antiguas, la fundidora, la cervecería Cuauhtémoc, que estamos hablando de 1880, 1890, en donde ya empezaba a modernizarse el tipo de trabajo que permeaba por todas las ciudades principales de México. Entonces había todavía mucho por hacer. Pero ese mucho por hacer, que consistía nuevamente en los pueblos marginados, era la carne de cañón para los gobiernos priistas. De ellos, que todavía eran la mayoría, se basaban para mantenerse ellos todavía en el poder. Ya no era una sola persona la que se reelegía, era el que yo voy a poner para que me proteja a mí. El famoso dedazo. El famoso dedazo. Es correcto. Y como yo te elijo a ti, tú a mí no me vas a investigar nada. O sea, calladito te ves más bonito. Ese fue el principio de por qué no encarcelamos a los presidentes, a los expresidentes. ¿Sí? Yo te pongo a ti para que tú no me... Eso es una manera disfrazada de hacer una alcahuetada. Un imperio. Sí. Un reinado. Bueno, pero se supone que ahorita ya hubo cambio de poder en la política, de los últimos que serán 20 años. 30 ¿sí? 25 años, exactamente. Entonces, ahí es donde dices tú, bueno, nadie va a hacer nada porque a nadie le conviene hacer nada, ¿verdad? Porque es el mismo mugrero, porque son las mismas lacras, porque son las mismas ratas, porque pues es la misma calaña de siempre. Simplemente nomás le cambian el logotipo, le cambian los colores, le cambian el nombre al partido, pero pues es la misma mierda y el mismo mugrero a final de cuentas. Por eso cuando vayan a votar, pues tiene razón Chilisquín, investiguen un poquito pues para ver quién es el menos peor. Porque a final de cuentas, nunca, lo peor que pueden hacer es defender a un político, porque todos son la misma mierda. Esos los políticos nunca van a ver por ustedes, nunca, a menos que sean familiares o algo, que tengan algo ahí, algo que ver.
Pero si tú defiendes un político, híjole, pues sí te ves muy mal, porque realmente pues es una estupidez, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ni modo, así nos tocó, Chilis Quincy. Es correcto. Estoy tratando de ver un dato muy importante porque quería hacer una mención de excepción a lo que es Lázaro Cárdenas. Ah, cómo no, la expropiación petronila, ¿verdad? Esa es Así la expropiación petronila. es correcto. Estoy viendo la lista de los presidentes que ha tenido México para no cagarla. Sí, no la cagues otra vez, Chablin, si te dije que era de Inglaterra y tú estás bien terco que era de Francia. Ya está. Yo te los digo, hombre, ¿qué presidente estás buscando? Sigue festejando el gol. Y ya el partido ya reinició. Así como ganó el América, Chilinskin, así como ganó el América. No ha ganado el América todavía. ¿Cómo no? ¿Tú quieres ver ganar el América? ¿Tú quieres ver golear a los Rayados? ¿Tú quieres ver goliza? ¿Tú quieres ver ganar a... ya, lo que sea? Bueno, ándale, tú dime cuál estás buscando. Yo te los digo todos los presidentes, güey, desde la de ahorita hasta, no sé, qué, 200 años atrás. Los de México y los de Estados Unidos, si quieres te los digo. Plutarco Elías Calles. Plutarquín. Ok, mira. Pluto para la raza. Plutarco Elías Calles, ponía a su sucesor. Ajá. Y el sucesor ponía a otro sucesor que lo conviniera a los demás sucesores, ¿verdad? Uh-huh. Lázaro Cárdenas rompió con eso. Lázaro Cárdenas, mandó al exilio a Plutarco Elías Calles y se deslindó de los anteriores presidentes y empezó a rascarles ¿cómo se llama? Los huevos. Empezó a rascarle a ver qué onda tenían en las anteriores administraciones. Y se deshizo de Plutarco Elías Calles, que era el que estaba detrás del mando de todos los siguientes presidentes. Ándale, qué chulada. Fidel, Lázaro Cárdenas corta con eso definitivamente lo que se le denominó el maximato. El maximato es de que yo pongo otro y el otro pone al otro y ya nadie nos hacemos. Y ahí se van poniendo, sí. Entonces, sí. Después de Lázaro Cárdenas, los demás presidentes han hecho algo equivalente al maximato. Yéndonos a la historia moderna, así le digo yo a la historia de 1970 para acá. Sí. Luis Echeverría pone a López Portillo. A López Porpillo. Exactamente. López Portillo pone a Miguel de la Madrid. Se van dedeando entre ellos. Ay, papá, como fiesta de Freddie Mercury. Sí. Miguel de la Madrid pone a pero tú te acuerdas quién puso, a ver, a López Mateos lo puso Ruiz Cortines, creo. Y hay una anécdota y curioso, bueno, en una leyenda urbana, que, pues ya ves que no nada más había una persona, habían como que 2, 3 güeyes, que estaban como que medio de candidatos para el dedazo. Entonces le habla Ruiz Cortines a López Mateos y le dice, oye, pues nomás para decirte que tú no vas a ser el próximo presidente, güey. A la madre, pues se agüita, ¿verdad? Obviamente se agüita, pues va y corre la voz, el vato, no, pues ya me dijo el bueno que siempre en él. Entonces, le vuelve a hablar en 2 semanas. Le dice, ¿qué onda, güey? ¿Cómo vas acá? ¿Cómo va el pedo? No, pues nada, güey, pues un chingo de raza se agüitó, que ya se fueron, a ver, güey, ¿cuánta gente tenías? No, pues me apoyaban por decir, entre los mismos que iba a meter a trabajar con él, 200, 300 personas. Oye, ¿qué pedo? Se fueron todos a la chingada. ¿Cuántos quedaron? No, quedaron como 25. Bueno, esos cabrones, güey, déjalos y respétalos mucho, güey. Si vas a ser el presidente, nomás quería correr a toda la bola de hijos de su puta madre que no te iban a apoyar, que nomás estaban contigo por conveniencia. Sí, así se manejaba. Entonces, ahora sí, ármate tu equipito así con madre, con esos cabrones, porque esos güey vale la pena, ¿verdad? Así era, entonces era ahí un desmadre, como dices tú, el dedazo, que luego Miguel de la Madrid puso a Salinas, luego Salinas puso a Colosio, luego lo despuso. lo había puesto supuestamente. Luego lo despuso. ¿Verdad? Porque Salinas de Gortari, me acuerdo que en aquel entonces hubo una especie de dilema, porque supuestamente iban a poner a otro güey. Sí, estaba ay, ¿cómo se llamaba un güey que todavía anda ahí ese tragando? No, bueno, yo me refiero a otro personaje que fue el primero que
empezó a tener contacto en Chiapas para hacer diálogos de paz con el EZLN. Ajá. Se llamaba, ahorita te digo. Sí, uno así de lentes medio cachetón. Sí, ese ya falleció. Ya se murió. De cáncer. Pero le estuvo dando la robadera hasta que se hartó, ¿no? Ese güey. Él quería ser el presidente. Sí, pensaba que él iba a ser el elegido en ese entonces. Era la comisión la comisión de paz. Déjame ver, la comisión de paz. Y pues paz. Al que le dieron paz fue a Culosio. Oye, en esa misma época se chingaron a Ruiz Massieu también. Sí, ese Salinas estaba... el 94 fue un... Sí, no me andaba con Tokio ese güey. No, ahora sí que no respetaba ni a su jefecita santa ese vato. Con tal de hacer todo, con tal de quedarse con el monopolio de todo el rock and roll. Sí, ya sé quién es, güey. Ahorita, a ver, acuérdate cómo se llamaba tú, Chilisquincín. Sí, bueno, ese mero. Este güey como que andaba moviéndose entre los candidatos, los precandidatos, porque él era muy lamehuevos de Salinas de Gortari. Sí. Pero este güey se decide por Colosio y declara Salinas de Gortari en una rueda de prensa. No se hagan bolas, es Colosio. Ahí se acabó el pedo. Ahí ya todo el mundo supimos que Colosio iba a ser el bueno. Y después lo matan y surgen las versiones. Yo no sé, o sea, hay una cuestión sin sentido. Colosio lo unge Salinas de Gortari y luego a los meses lo matan. Entonces, aquí todo el mundo empezó a decir de que Salinas lo mandó matar por aquel famosísimo discurso que dio Colosio. Que se aventó, sí, en una plaza, ¿no? Sí, fue un aniversario de la fundación del PRI. Ándale. Y donde dijo que ya estaba hasta la madre de que el pueblo tuviera hambre y que exacto. Sí. Sin embargo, yo en su tiempo, yo no noté muy revolucionario ese discurso. Dije yo, es lo que todo el mundo dice. Sí, realmente sí. Y luego lo matan y todo el mundo, no, es que por el discurso ese, Salinas de Gortari lo mandó a matar. Por ahí hay algo. Bueno, lo que pasa es que Salinas le dijo, vamos a Lomas Taurina a unos tacos, yo disparo. Pues por razón. Seas gacho, tú chiles, ¿quién respeta? Sí, sé quién es este vasto, güey. Bueno, búscalo, encuéntralo. Yo mientras platico algo ahí que sucedió. Bueno, eso fue que en el 93, 94 fue cuando entra Zedillo, ¿verdad? Fue cuando entra Zedillo y fue cuando precisamente en el 93 se disparó lo de los zapatistas, ¿no? El 94, cuando ya se iba Salinas. Sí, cuando ya se iba Salinas. Sí, 1 de enero del 94. Y entra Zedillo y tómala. Sí. Y no, pues imagínate qué buena noticia, güey. Y desde ahí se empezó a hacer un pedo con los zapaturrios. Anduvieron en chinga, pues hostigando. Ya lo de solidaridad ya no valía madre, ya había perdido totalmente la credibilidad Carlos Salinas de Gortari. Y pues posteriormente, después aún así estuvo Zedillo, terminó su mandato. Y le entregó el poder, si no me equivoco, ya al PAN, ¿no? Sí, bueno, pues fue un año muy revoltoso el 94 y la economía estaba supuestamente pujante con Carlos Salinas de Gortari, cuya política económica, eso sí, más o menos me puedo acordar, de que consistía en congelar los precios y el gobierno subsidiaba todos esos productos que debían de subir de precio por cómo estaba la economía mundial. Este güey ordena que esos precios no suban. Sí, o sea, estaba subsidiando la inflación, por ejemplo, oye, mis papitas valen 10 pesos, güey, pero ya no me alcanza a mí para nada, güey. Las voy a subir a 12 pesos. Salinas de Gortari le decía, no, mira, no lo subas el precio, yo te doy lana a ti para que tú puedas alcanzar a comprar lo que necesitas, pero no le subas el precio. Esa lanita de dónde salía, güey, ¿sí? Eso es el subsidiar productos, servicios
Y por eso todo el mundo aquí en México pensábamos, oye, pues nos está yendo toda madre con Salinas de Gortari, ¿sí? Exactamente. Entonces, pero Salinas de Gortari le pasa ese globito de agua a Cedillo. Sí, Cedillo. Cedillo llega y dice, oye, no puedo sostener este pedo. Bueno. Ya no puedo seguir subsidiando a este güey. Vámonos a la chingada. Sube todo de precio y luego Salinas de Gortari le echa la culpa a Cedillo. Por eso le dice el error de diciembre. Y que se viene el Fobaproa. Que fue donde todo tronó económicamente. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque Salinas de Gortari estuvo haciendo economía de mentiras, ¿sí? Y Cedillo dijo, no, yo no puedo. Ahí podríamos hablar de que Cedillo marcó su distancia con Salinas de Gortari, ¿me entiendes? Salinas de Gortari no marcó su distancia con Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid no marcó distancia con López Portillo, y así sucesivamente. Y Echeverría, y pero, etc. No, Echeverría, pinche asesino, no rompió nada de vínculos con Díaz Ordaz. Exactamente. El de cara de caballo. Pero ahí, con lo de Cedillo, el pedo económico que pasó con Cedillo fue una especie de yo rompo con Salinas de Gortari. Ajá. Salinas de Gortari picudea y dice, no, este güey fue el del error, ¿verdad? Cedillo, entonces ahí comienza pero la debacle del PRI, güey. ¿Tú crees que este Cedillo no se dio cuenta de todo el cagadero que le estaban dejando? Como por ejemplo ahorita el pendejo de Samuel, que dice, es que si no hay agua en Nuevo León es por culpa del Bronco. Por eso, pendejo, y no te diste cuenta del cagadero que ibas a agarrar. Que se dan cuenta, sí, pero porque él estaba ahí y él estaba reclamando el Bronco todo ese pedo desde que era diputado. ¿Y dónde está el Bronco aparte ahorita, güey? ¿No estaba en la cárcel el güey? Ya, güey. Ya salió. La memoria del mexicano es muy cortita, güey. Ese es el pedo, por eso les digo que no apoyen a ningún pinche político de mierda. Y era preso de la casa, ¿no? Arresto domiciliario. Uy, papá, se puso malito. Chale. Ahora, dices tú, Cedillo no se dio cuenta. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque Cedillo fue el jefe de campaña electoral de Colosio. ¿Sí? Entonces, él con estaba, más razón se tenía que haber dado cuenta. Pero tenían algo o sea, puede ser que se haya dado cuenta. Tan se dio cuenta que pues tronó el pedo al momento de que él entró a la presidencia. Pero que dijo, bueno, pues me van a dar un pinche huesón bien bañado, pues chingue su madre, ¿verdad? No, pues, ahí lo toreamos. Él entró a la presidencia, según los datos históricos, para darle continuidad a la ideología de Colosio, ¿sí? Para arreglar o para seguir esa línea colosista. Entonces... Ahora, también una cosa, la raza mama mucho a Colosio, pero pues ni siquiera estuvo en el poder. Tanto así que votaron por el pendejo de su hijo, siendo que no era... Hay una historia por ahí, a ver, échala, Chinisquincín, échala. Que está muy turbia. Supuestamente, Colosio, Ruiz Massieu y Raúl Salinas de Gortari eran jotos. Ándale. Y por ahí se encontraron unos con otros eso es un rumor, ¿verdad? O sea, pero eso se dio cuenta Salinas de Gortari, probablemente lo mandó matar por ese pedo, porque eran jotos, ¿verdad? Pero ¿por qué no mandó matar a su hermano también si era pulpo? Ruiz Massieu. Era su cuñado. Pues lo mataron a Ruiz Massieu. Fíjate, y Colosio también le encantaba el chilindrín. Se supone, ¿verdad? Es algo que se dice. Pero bueno, la cuestión es de que con la llegada de Cedillo hay un resquebrajamiento del PRI. Primero por el hecho de que se estaba deslindando Cedillo con ese error de diciembre. La economía estalla, se hace un desmadre. Se echan la culpa unos a otros. Y eso facilita el cambio de poderes, ¿sí? Empieza Fox con sus pendejadas. Cedillo pues no interviene mucho en elegir a un sucesor ni nada, porque ya estaba débil la credibilidad del PRI, más con ese pleito que se agarraron Cedillo y Salinas. Entonces está el pendejo de Fox como candidato del PAN.
Cuauhtémoc Cárdenas como líder del partido. Sí, era el PRD. El PRD, porque antes era el Movimiento Cardenista de Liberación Nacional. No, Partido Cardenista de la Revolución Mexicana. Fundado por Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Era la oposición en donde aglutinó a todos esos güeyes que renegaban del PRI. Incluido el pendejo de López Obrador. El cabeza de pañal. Muñoz Ledo, entre muchos otros, fueron parte de ese Frente Cardenista por la Reconstrucción Nacional. Fíjate nomás. De ahí, Cuauhtémoc Cárdenas no está de acuerdo con muchas implementaciones que se dieron dentro del Frente Cardenista, se sale del Frente Cardenista, hace otro partido que viene siendo no otra cosa que el PRD, y aglutina a muchos güeyes que se salieron del Frente Cardenista, y ese fue el candidato para las siguientes elecciones presidenciales. Estaba Fox, estaba Cuauhtémoc Cárdenas y estaba Maquío por el PAN. ¿Te acuerdas de Maquío? Cloutier. Cloutier, ¿cómo no? Cloutier. Sí, el gordito, sí, el gordito barbón. Era una terna fuerte. Sí, todos tenían su fortaleza y su gente. Y eran presencias políticas fuertes en aquel entonces. Sí. Entonces, ¿en qué elecciones era cuando estaba candidato el pinche marihuano ese que andaba en una combi? ¿Te acuerdas? El de Partido Ecologista, no sé qué chingados. Pinche marihuanillo que andaba ahí. El de lentes Sí, un hipioso. El que en el... no, eso fue más para acá, güey. Sí, ¿verdad? Después del 2016, no. Cuando andaba El de lentes que se le quedaba viendo a la... ándale, ese güey, Simón, que se parecía a Chicoche. Que se le quedaba viendo a la pinche... A la modelo. Edecán, que a la de carne. Que termina en I, creo que termina en I el nombre. Cuadri. Ese güey. Gabriel Cuadri. Sí, no. Sí, también es hijo de la maestra Gordillo, Barbas Tengas en el Chiquillo. Chinga, pues sí, son del mismo pinche calaña. Era un partido que había hecho la maestra Gordillo. El Bester. Bueno, entonces, en los debates se institucionalizó la pendejada. Cuando vi que el pinche Fox se puso de terco de que mejor vamos a discutir esto que le decía Cuauhtémoc Cárdenas después, hoy. Y mientras siguió diciendo esa pendejada a este güey, y Cuauhtémoc Cárdenas como diciendo, no mames, ¿qué estoy haciendo aquí con este güey? Al children. En ese momento pensé, no mames, pinche Fox va a ser el próximo presidente. Venga, qué culero. Y así fue. Por esa pendejada que impresiona a mucha gente a mucho ignorante. Pendejo, sí. Oye, ¿no te acuerdas del comes y te vas? Esa fue otra de las pendejadas de Fox que le quiso picudear al más picudo de los picudos, a Fidel Castro. Sí, comes y te vas. Fíjate, yo estuve presente, yo fui jefe de casilla. Barbas Tengas. Vigilante de casilla en el 2000. Yo estuve afiliado al PRD en ese entonces. Sí, chavalín, con razón eres bien grillo. Y fui testigo de que sí ganó limpio Fox por mucho. Órale. Por más que yo quería protestar alguna pinche boleta en donde una línea de la cruz estaba un poquito fuera. ¡No, que la chica ya estaba ahí! Güey, no mames, me decían, no mames. Bueno, está bien, ya. O sea, sí ganó. Fui testigo de que sí ganó por mucho. Finalmente, el PRI, después de 80 años de hegemonía, sale del poder. Es una de las únicas dos cosas chidas que hizo Fox. Sacar al PRI de Los Pinos, que en aquel entonces era donde vivía el presidente, y abolir el servicio militar obligatorio para tener pasaporte. Lo abolió. Esas fueron las únicas dos cosas que hizo bien Fox. Fíjate. Por lo demás hizo puras pendejadas. Exactamente, puras pendejadas. Por cierto, eso de lo del PRI de los 80 años, hay una canción ahí de la Guaspa Eléctrica ahí para que la chequen ahí, se llama Votaste por mí otra vez. Exactamente, búsquenla en YouTube ahí y denle like. Oye, mi Chilisquín, pues vamos a tener que hacer una pequeña, vamos a tener que pausar este episodio
que está muy interesante. Porque pues yo creo que los más seguros que vamos a tener que hacer una segunda parte, fíjate, porque Sí. todavía hay mucha carnita de dónde estarle rascando. Exactamente, y le dimos por encimita a ese tema. De este tema se pueden desprender muchos subtemas en donde podemos desglosar un poquito más lo que se pueda para poder entender mejor de dónde estamos parados y dónde estamos, dónde nos estamos moviendo y dónde estamos circulando. Y piensen bien su voto, damas y caballeros, niños y niñas, porque si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Así es. Exactamente. Como sí. dijo mi primo Tito Fuentes de Garay. Chúpalo. Saludos, Tito. Estamos contigo. Un abrazo al Tito, sí, que se mejore pronto. Bueno, ¿algo más que quieras agregar como para finalizar esto? Pues exactamente lo que les dije hace ratito, no defiendan a los políticos, no defiendan los partidos, no defiendan nada de eso, aparte que no tiene caso, todo es la misma cagada, todo es la misma mierda. Vamos a ver cómo nos va ahora con esta ñosca que acaba de entrar, pero pues yo creo que va a ser pan con lo mismo. Vamos a ver cómo se defiende con el pinche loco de Trump, que es un pinche viejo que está más loco que la chingada. Entonces, híjole, ahí yo creo que le va a tocar, así como el cabeza de pañal, pinche viejillo que no servía para nada, le tocó una prueba fuerte con lo de la pandemia. Pues esta ñosca le va a tocar una prueba fuerte, de estar lidiando con el pinche, el cara de cheto, ¿no? Y la pregunta primordial acerca de esta nueva administración, ¿cortará lazos con López Obrador? No Claudia creo, Sheinbaum. no creo. No se pierdan el próximo capítulo de este episodio llamado La política podrida asquerosa de México. Exactamente. Bueno, damas y caballeros, nos vemos. Ahí se la próxima come. emisión. Sí, nosotros ya nos vamos. Ahorita tenemos que agarrar un vuelo. Vamos aquí de volada a Cancún. Pues regresamos en 6 días. Así que nos vemos, raza. Pórtense bien y se lo lavan.